Hola amigos, bienvenidos sean a la parte 5 de todos los SCP. Bien, comencemos. SCP-321. Hija del hombre. SCP-321 es una mujer, nacida un 4 de julio de los años 1880. SCP-321 mide actualmente 3.1 metro, y pesa aproximadamente 110 kilogramos. El sujeto carece de melanina en su pelo, ojos y piel. Es incapaz de hablar, pero aún puede vocalizar, y presenta problemas de orientación espacial y de percepción. SCP-321 presenta un nivel intelectual bajo, y tiene problemas de adaptación a nuevos entornos. SCP-321 era la hija nacida muerta del investigador Junius Adam y su esposa, la asistente médico Evelyn. El investigador Junius decidió usar numerosos SCP, incluyendo SCP, en un intento de devolverle la vida a su hija. El procedimiento funcionó, pero el resultado fue tomado bajo custodia por la Fundación para su examinación. Más adelante, se le dio al sujeto una designación SCP. Rápidamente se descubrió que SCP-321 tenía habilidades regenerativas, siendo capaz de curar heridas infligidas a una velocidad aproximadamente 5 veces superior a la normal. En este momento el sujeto pasó a ser designado en los informes de la Fundación como SCP-321. Desde entonces, el cuerpo de SCP-321 ha seguido envejeciendo a un ritmo inferior al habitual, aproximadamente a la mitad del de un humano normal. A pesar de que su envejecimiento está ralentizado, SCP-321 ha continuado creciendo, sin mostrar signos de que vaya a detenerse, a pesar de ser actualmente el ser humano más alto que se haya registrado. En este momento, se cree que las capacidades regenerativas de SCP-321 proceden de una superproducción de células madre, como resultado de su interacción mientras estaba muerto con SCP. Durante un periodo de tiempo que comenzó a principios del siglo XX, se alcanzó el límite de su corazón natural, ya que SCP-321 era demasiado alto para que la sangre circulase adecuadamente. Durante este periodo, se retuvo físicamente a SCP-321 para asegurar que el corazón fuese capaz de bombear sangre al cerebro. A pesar de esto, un lento deterioro era evidente y se descubrieron los límites de las capacidades regenerativas de SCP-321, ya que no era capaz de recuperarse del daño que se estaba produciendo constantemente. En 1948 se comenzó a trabajar en la creación de un corazón artificial para prolongar la existencia de SCP-321. El corazón fue completado en 1950. Desde entonces, todo el daño sufrido por SCP-321 ha sido sanado. SCP-321 posee una inteligencia muy baja. Sus actividades diarias son una obligación para él, y puede llevar meses, incluso años, el aprendizaje de tareas como el uso de utensilios para la comida. Aunque SCP-321 tiene sus cuerdas vocales completamente formadas, parece incapaz de aprender a hablar, comunicándose en cambio a base de llantos y sonidos sin sentidos típicos de bebés de menos de 6 meses. Desde entonces el investigador Junio Adam ha hecho varias peticiones a la Fundación. 31 de julio, 1890 petición para eliminar a SCP-321 de su estatus como SCP. Investigador Junior Adam, petición denegada por órdenes de O5. 10 de enero, 1894 petición para eliminar a SCP-321 de su estatus como SCP. Director de personal Adam, petición denegada por órdenes de O5. 3 de mayo, 1907 No podemos aprender nada más de SCP-321, sugiero que eliminemos su designación como SCP. Director del sitio Adam, sitio 04, petición denegada por órdenes de O5. 31 de junio, 1908, SCP-321 debe ser desmantelado y devuelto a su familia, inmediatamente. O5 respondió, petición denegada. Esta es la última vez, Adam. Ella no es, ni lo ha sido nunca, tu hija.
Si vuelves a intentar esto de nuevo, convocaremos al consejo, y serás destituido. SCP-990. Rimman, el hombre de los sueños. SCP-990 es por lo general un varón humano vestido con un traje de negocios de la época de la Guerra Fría, que se le presenta al personal de la Fundación a través de sus sueños. Hasta el momento ningún miembro del personal de la Fundación se ha encontrado con SCP-990 en el mundo real. Si corresponde ser un humano real, aún tenemos que encontrarlo. Actualmente no se han registrado reportes que indiquen que SCP-990 se presente a personas que no pertenezcan a la Fundación. SCP-990 ha estado apareciendo al personal de la Fundación desde años atrás. La existencia de SCP-990 salió a la luz cuando varios agentes discutieron acerca de haber tenido sueños que involucraban a un individuo similar. Muchos otros agentes reportaron avistamientos oníricos de un individuo que coincide con la descripción de SCP-990. El fenómeno no recibió clasificación oficial como SCP hasta después del evento 990-07. Registro del evento 990-07. El agente ha fallado en presentarse para el servicio a la hora asignada. En su lugar fue encontrado en su cuarto, dormido. El sujeto ha estado dormido durante aproximadamente 18 horas y todos los intentos posteriores para despertarlo fracasaron. El sujeto fue trasladado a la Bahía América. Después de más de 40 horas de sueño, el sujeto despertó en un estado altamente agitado. El sujeto, según se informó, corrió a través de la instalación gritando en voz alta sobre el fin del mundo. Incluso después de haber sido fuertemente sedado, todas sus funciones corporales permanecieron en un estado peligrosamente acelerado, aumento de la frecuencia cardíaca, presión arterial alta, etc. El sujeto describió a un hombre que coincide con el aspecto habitual de SCP-990. Según el informe del Dr. A. El agente describió con gran detalle una serie de acontecimientos que conducirían a que varios misiles nucleares tácticos fuesen lanzados al centro de Europa y a Asia Oriental, resultando finalmente en el exterminio de casi el 98% de la raza humana y en el colapso total de la sociedad humana. El agente afirma que la información le había sido otorgada por SCP-990 mientras se encontraba atrapado en su sueño. El destacamento móvil A fue enviado para eliminar la amenaza inicial que iniciaría la cadena de acontecimientos. DME tuvo éxito y la crisis fue evitada. El agente A, sin embargo, no sobrevivió a la terrible experiencia y falleció debido a síntomas similares a los de un shock. Desde el evento 990-07, SCP-990 se le ha aparecido a numerosos miembros del personal de la Fundación y ha realizado amenazas similares. Hasta el momento no se ha producido ninguna situación al nivel del evento 990-07. Sin embargo, SCP-990 ha predicho con éxito las muertes de algunos doctores de la Fundación, así como la destrucción de la estación de vigilancia Epsilon 38. Cualquier amenaza hecha por SCP-990 debe ser reportada a las autoridades de la Fundación, independientemente de su gravedad. El personal de la Fundación es considerado libre de dialogar con SCP-990 si se les llegase a aparecer, y se les alienta a intentar obtener información por parte del sujeto respecto a sí mismo. Además, el Dr. ha manifestado que cualquiera que pueda determinar si SCP-990 posee un cuerpo en alguna parte del mundo, será bien recompensado. Documento 990-02. La siguiente es una entrevista realizada entre el Dr. Mason y SCP-990. Aunque la entrevista no fue registrada hasta que el Dr. Mason despertó, su memoria ha sido históricamente muy precisa y fiable. Indique su nombre. ¿Estás tratando de realizar una entrevista? Sí, ¿está bien? Seguro, me apunto. Por favor, indica tu nombre. ¿Qué tal, Tony? Tony. ¿Tu nombre es Tony? Creo que una persona tiene el derecho a llamarse como quiera ser llamado. Muy bien, entonces Tony. De hecho, he cambiado de opinión. ¿Qué hay de Richard? Por mí está bien. Richard. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Por qué amenazas al personal de la Fundación? ¿Amenazas? ¿Quién está haciendo amenazas? Has predicho una serie de eventos desafortunados que involucran a la Fundación, incluyendo el fin del mundo. ¿Y eso ha provocado algún daño?
Asesinaste al agente. Doctor, creo que se ha hecho una impresión errada acerca de mí. ¿Cómo es eso? No soy el malo aquí. No era consciente de que había un chico malo involucrado. Oh, lo hay. ¿Quién? SCP. No hay ningún SCP con esa designación, y no lo habrá durante algún tiempo. Bueno, por supuesto que no. Ella ni siquiera ha nacido, y mucho menos ha sido clasificada por la Fundación. ¿Es esta otra predicción? Esta es tu llamada para despertar. En este momento el Dr. Mason fue despertado por su alarma y procedió a transcribir la entrevista. SCP-526. Puerta al Valhalla. A SCP-526-1 es una colina cerca de Galsda, en Noruega. SCP-526-1 puede ser identificada fácilmente por un anillo de 9 piedras de aproximadamente 2 metros de altura, con numerosas runas inscritas en su superficie interior y colocadas en un radio de 10 metros, en la cumbre de la colina. Todos los días al amanecer más o menos 15 minutos, un grupo de individuos aparecerá en SCP-526-1, designado como SCP-526-2, completamente armado y preparado para la batalla. Estos individuos parecen normalmente estar desplazados en el tiempo, pero todos los individuos de una misma instancia SCP-526-2 parecerán ser de la misma unidad militar. Las instancias de SCP-526-2 varían en número, desde 10 a 300, y varían desde humanos primitivos armadas tan solo con armas de piedra hasta unidades de fuerzas especiales modernas con equipamiento muy sofisticado. Normalmente, SCP-526-2 se fortificará encima o en los alrededores de SCP-526-1, y en un 92% de los casos simplemente se quedará en esta posición hasta el anochecer. En el resto de las instancias, SCP-526-2 se alejará de SCP-526-1 y tratará de atacar a cualquier individuo con el que se encuentre. Incluso cuando se quede en una posición fija, SCP-526-2 atacará a cualquiera que se acerque a SCP-526-1. En el lugar están destacados equipos de contención armada para observar a SCP-526-1 y enfrentarse a SCP-526-2 en caso de agresión. Inmediatamente tras el anochecer, todas las instancias de SCP-526-2 desaparecerán, tanto vivos o como muertos. SCP-526 llamó la atención de la Fundación cuando en 1998 3 individuos fueron hospitalizados tras ser atacados por una banda de vikingos con hachas de guerra. Se administraron amnésicos a los supervivientes y todos los informes adicionales fueron encubiertos bajo una historia de intoxicación de alucinógenos. Anexo 526-01 Informe de incidentes notables de SCP-526. Noviembre de 1998. Aproximadamente 40 arqueros, probablemente de nacionalidad inglesa, portando arcos y espadas. Un miembro del equipo de contención herido durante el reconocimiento. Marzo de 1999. Un grupo de 30 hombres, vestidos en pieles de animales y portando hachas de piedra y mazas. Atacaron el lugar 526, Alpha y fueron eliminados con armas automáticas. No se produjeron bajas por parte de la Fundación. Mayo del 2000. Un pelotón de 20 soldados de nacionalidad rusa, armadas con rifles y vestidos con uniformes de la época de la Segunda Guerra Mundial. Se producen intercambios de disparos con el equipo de reconocimiento, resultando en 2 bajas mortales por parte de la Fundación, pero se mantiene fijo alrededor de SCP-526. Enero de 2003. Un grupo de 30 miembros de personal armadas con datos eliminados, identificados como miembros de la Fuerza Móvil Especial, los cuales habían sido declarados como muertos en combate hace años en el intento de contención de SCP-096. Los intentos de comunicación con el personal fallaron y los equipos de contención reportaron 3 muertos y 11 heridos antes de que los refuerzos por parte de FME Omega 15 llegaran y SCP-526-2 fuera suprimido con la ayuda del helicóptero de combate AC-130 el martillo de Thor.